Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Hermanos, gracias por orar por nosotros, por Wanda y mí. Fuimos a Bolivia, tuvimos un buen tiempo ahí en misiones. Fuimos con la intención de enseñar primero, segundo y tercero de Juan, esas pequeñas cartas, pero a la vez cuando supieron que veníamos, comenzaron a organizar otros eventos pequeños. Parece que cada hora teníamos algo que hacer e incluso cuando supieron que Wanda venía conmigo, querían que ella compartiera también a las damas de ahí. Entonces fuimos pues a Bolivia con ese propósito, pero agregaron otras cosas y Wanda tuvo la oportunidad de enseñar a mujeres ahí. Claro que le cuesta pues a veces su español, pero estaba bien lista para el tiempo y las mujeres organizaron un evento una tarde cuando estuvimos ahí. Luego fuimos de Santa Cruz, Bolivia, hacia la serranía, subiendo como 5 horas de ahí por caminos muy angostos que dan vueltas alrededor de las montañas ahí, muy suficiente para asustarle a uno, por seguro. Pero llegamos a un local donde tuvimos la oportunidad de enseñar a líderes de muchas diferentes iglesias. Muchos de ellos he estado enseñando por más o menos 20 años. O sea que comenzamos ahí yendo cada año 2 veces, hace 20 años y ahora pues desde que COVID llegó no hemos ido tanto, como una vez cada 2 años, y esta fue una de las oportunidades que tuvimos. Y quería compartir un par de testimonios de los hermanos ahí. Aquí está el pastor Juan y sus hijos. Su esposa no está en la foto aquí, pero él dijo: quiero contarles que los hermanos aquí han regresado muy contentos. Él llevó a algunos de su iglesia al evento. Ellos han expresado que han aprendido que el evangelio no es solo algo que debemos oír y creer, sino también algo que debemos vivir y practicar. Esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. De mi parte, hermanos, estoy muy agradecido y gozoso porque ahora comprendemos que Dios desea disfrutar de esa comunión con nosotros de una manera práctica. A veces me daba cuenta de que habíamos vivido esta verdad solo cuando como algo que habíamos oído, pero no la habíamos disfrutado realmente en la práctica, en verdad y en amor. Como Juan decía, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado acerca del verbo de vida. Dios se hizo carne y Juan pudo dar un testimonio vivo, con plena certeza y seguridad, de la comunión que había disfrutado con el Señor Jesucristo. De esa misma comunión es la que Él quiere tener conmigo, para que yo pueda disfrutar de Él por medio de la fe. Para esto Dios nos ha dado su Espíritu Santo que vive en nosotros. Todo funciona sobre la base del amor y la verdad. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, de manera que podemos disfrutar verdaderamente de esa comunión. La verdad sin amor se vuelve dura, y el amor sin verdad tampoco funciona. Por eso la verdad y el amor van siempre
entrelazados. Esta es la vida abundante que Él quiere para nosotros y en esa vida seguimos avanzando hacia adelante. Así dijo el pastor Juan. Después de él quería compartir un testimonio de una hermana, la hermana Vicky. Dice, estoy aquí con el inglés, vamos a bajar aquí a buscar. Okay. El taller de primero, segundo y tercero de Juan fue de gran bendición. Hasta esa semana yo pensaba que bastaba con transmitir la verdad y que la forma en que se entregaba no era tan importante mientras que fuese dada de forma respetuosa. Sin duda, Juan me enseñó que es necesario entregar la verdad en amor a fin de agradar y glorificar a Dios. También me conmovió mucho el sincero amor que abundaba en Juan a causa de la relación estrecha que tenía con Jesús. Después de este taller, solo anhelo ese tipo de relación con mi Salvador. El estudio me animó bastante a crecer en el servicio a los demás, especialmente a los de la fe. Creo que esta enseñanza llegó en el momento indicado. Me dio las herramientas para lidiar con asuntos ministeriales que necesitarían traerse con la transparencia de la verdad y la calidez del amor de Dios. Gracias por tomar el tiempo de venir a Bolivia y bendecirnos con las enseñanzas. Gracias también a quienes hacen posible que el ministerio continúe llevando la palabra del Señor a lugares como Bolivia. Para nosotros un momento de mucha, difícil en un sentido, porque levantaron una ofrenda en un país donde es sumamente difícil porque no tienen recursos los hermanos y nos dieron una ofrenda de no solo billetes bolivianas, pero también de monedas. Por eso está en la cajita, estaba muy pesada la cajita, pero era casi $600 que nos dieron ellos y lo dividimos entre el equipo que fue, pero era difícil aceptarlo porque yo sé que para ellos era un sacrificio tremendo. Y esto nos ayuda, hermano, a entrar en el estudio de hoy, porque con la ayuda del Señor vamos a estar enseñándoles el libro de Filipenses en las semanas entrantes. Quería darles la historia de Filipenses, cómo llegó a tener una iglesia y cómo llegaron a tener un lugar, una iglesia en ese lugar. Si tienen sus Biblias, pueden abrirlas en Hechos capítulo 16, porque ahí el autor San Lucas, escribió acerca del establecimiento de la iglesia en Filipo. Ahora, esa iglesia, era una iglesia muy generosa, pero muy pobre, tal como los hermanos de Bolivia, me parece. Pero también vez tras vez apoyaron al apóstol Pablo después de que él estableciera la iglesia y después de que estuvieran funcionando bien como iglesia, comenzaron a levantar fondos de vez en cuando a apoyar a su misionero, el apóstol Pablo. Entonces, con esto en mente voy a mirar capítulo 16, pero para llegar al 16 tenemos que regresar un poquito a pensar en el viaje que Pablo había hecho como misionero. Como misionero había ido en un viaje con Bernabé,
fueron a Asia Menor. Ahora, hoy en día escuchamos la palabra Asia Menor y pensamos, ¿dónde está eso? Bueno, está en el país de Turquía hoy en día. Es un país musulmán hoy en día. Pero en aquel tiempo era una provincia del Imperio Romano. Los romanos habían conquistado al mundo antiguo y uno de los lugares donde tenían pues provincias de su imperio era Asia Menor o Turquía de hoy en día. Ahí Pablo hizo un viaje con Bernabé y entraron y dieron una vuelta y él terminó casi muerto porque le apedrearon en la ciudad de Iconio y Listra, una ciudad donde Timoteo vivía, el joven Timoteo. Ahora, en aquel tiempo cuando le apedrearon, Timoteo no estaba en el cuadro, no creó en el Señor todavía, no había creído. Pablo hizo su viaje, volvió a Antioquía, a la sede, la iglesia pues que le había mandado a ser misionero. Al llegar a Antioquía, estando ahí, hubo un problema en Jerusalén porque algunos de lo que llaman judaizantes, o sea, gente que estaba tratando de agarrar a los cristianos y hacerles convertirse en judío. Ellos habían levantado una idea de que para ser salvo hay que creer en Cristo más ser circuncidado. Si es hombre hay que someterse al ritual de circuncisión. Entonces Pablo se asustó con esa mala doctrina y pues armó un equipo, fueron a Jerusalén para discutirlo juntamente con los líderes ahí. Y ellos pues decidieron, en ese evento de que no, el evangelio no es Cristo más obras, no es Cristo más obedecer los 10 mandamientos, no es Cristo más hacer el ritual de circuncisión, es Cristo punto, nada más. Y si agregamos cualquier cosa a Cristo, ya no tenemos salvación, ya no tenemos evangelio. Hoy en día agregan muchas cosas a Cristo. Hay que creer en Cristo más levantar la mano, o más caminar hacia el frente, más firmar un documento, o más hacerse bautizar. Ahora, el bautismo en agua no es nada malo, incluso cada creyente debe someterse al bautismo, pero el bautismo no nos salva. Lo que nos salva es fe en Cristo, punto. Bautizamos a los discípulos y un discípulo es una persona que ha creído ya en el Señor Jesucristo. No bautizamos a nadie para ser salvo. Y entonces esta clase de mezcla está pues en muchas partes de la iglesia de Jesucristo. Tratan siempre de agregar obras humanas con el evangelio de Jesucristo. Y es, hermanos, peligroso eso porque daña el evangelio, daña la sencillez del evangelio y nos confunde. Pues esto sucedió, entonces firmaron un documento, los líderes, los ancianos y los apóstoles en Jerusalén, firmaron un documento que se encuentra en el capítulo 15 de Hechos, que ellos iban a llevar a las diferentes iglesias para declarar que no se tenía que ser circuncidado para ser salvo, simplemente tenía que creer. Entonces, Pablo comenzó a llevar eso. Entonces armaron un equipo nuevo para volver a las iglesias donde habían evangelizado en Asia Menor para informarles de que no era necesario de ser circuncidado para ser salvo. Lo que pasa es que cuando armaron el nuevo equipo, Bernabé y Pablo eran los principales, pero Bernabé quería llevar a un joven consigo que se llamaba Juan Marcos. Ahora, Juan Marcos había ido en el primer viaje de misiones, pero llegó a un momento
cuando él no pudo aguantar la presión y volvió a casa. Entonces, por hacerlo así, por actuar de esa forma, Pablo no tenía confianza en el muchacho, no quería llevarlo, no quería que Juan Marcos estuviera en el equipo de misionero. Hubo un gran pleito entre Bernabé y Pablo y decidieron de dividirse y formar dos equipos. Bernabé quedó con su amigo Juan Marcos y lo llevó a una parte de una isla en el Mediterráneo. Y pues Pablo agarró a Silas, que era de la iglesia en Jerusalén, que era profeta, y lo llevó consigo. Entonces eran esos dos, Silas y Pablo, y esta era el segundo viaje de misiones. Fueron a las iglesias donde iban antes, pero cuando llegaron a Antioquía, a Iconio, a Listra, donde le habían apedreado en el primer viaje, llegaron ahí. Entonces había un muchacho que la iglesia recomendó a Pablo y era Timoteo. Y ustedes han escuchado de Timoteo, incluso en su Biblia hay 2 libros escritos a Timoteo de parte del apóstol. El apóstol Pablo decidió de llevarlo consigo, de incorporarlo en su equipo de misiones. Entonces estaba Silas, Pablo y ahora Timoteo. Comenzaron hacia el norte de Asia Menor, pero en el viaje el Espíritu Santo les topaba diferentes, querían entrar en una provincia. El Espíritu Santo dijo que no. En otra parte, no. Otra parte, no. Y llegaron a la orilla del mar y no sabían qué hacer. Es ahí donde más o menos vamos a comenzar el estudio de hoy, porque de ahí nace la iglesia de Filipo, que vamos a estar estudiando Filipenses en los meses que vienen. Ahora, en el capítulo 16, comenzando, vamos desde el primer versículo. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judea creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó. Pero no tiene que ser circuncidado para ser salvo, y es correcto. Pero el muchacho tenía mamá judea, y iba a ser un problema para ellos como equipo, como él era judío, si lo llevaran así incircunciso. Dice, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. Y pasaban junto a Misia, descendieron a Troas. Ahí están en Troas, en una ciudad que queda en la orilla del mar, una parte del Mediterráneo, el mar asiático, algo así, pero no recuerdo exactamente. Algunos de ustedes lo saben, pero llegaron a esa mar y en Troas, y no sabían qué hacer exactamente cuando esto sucedió. Escuchen lo que dice el versículo 9.
Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, regándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, la visión que tuvo, tenía a un hombre parado de pie, pidiendo que entrasen en la zona de Macedonia. Ahora, para llegar ahí tenían que agarrar un barco y tenían que cruzar el mar para llegar a lo que sería hoy en día Grecia, el país de Grecia hacia el norte de Grecia. Y ahí cuando llegaron pues, como dice aquí, dice, el 11 dice: zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos. De eso conseguimos la palabra Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, a una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahora, esta pequeña frase que dice a una colonia es clave, porque esa ciudad de Filipo era una colonia romana. Los ciudadanos de esa ciudad se consideraban romanos, tenían la nacionalidad romana. Aunque toda esa zona era conquistada por Roma, no todas las ciudades disfrutaban de tener el gozo de ser llamados romanos. Uno tenía que nacer en Roma para ser romano. Pero en algunas ocasiones el imperio designó a algunas ciudades como colonia, donde uno podría tener familia ahí, tener a sus hijos, nacer ahí sin ir a Roma, y tendrían ciudadanía romana. Ahora, ¿qué era importante de eso? La importancia era que teniendo la ciudadanía romana, uno no tenía que pagar impuestos. Pocos, pero no muchos impuestos. Entonces también uno tenía todos los derechos del imperio de Roma. Entonces les gustaba eso. No querían que nadie dañara la tranquilidad que tenían, no querían que nadie cambiara su estilo de vida. Y entonces Pablo va a entrar ahí con un mensaje de salvación. Y ese mensaje iba a causarles dificultad como ciudad. Tal como en un sentido la salvación nos ha causado ser salvos, ¿verdad? Nos ha librado de este mundo, del imperio de tinieblas de Satanás. Pero a la vez, estando aquí en el mundo, siendo creyente, enfrentamos problemas porque no todos aceptan. Cristo mismo dijo que no me aceptaron a mí, no les van a aceptar a ustedes tampoco. No, el mundo, por eso dijo, no deben amar al mundo, porque estás amando a algo que es ajeno de Dios. Este mundo pertenece al diablo. Nosotros como creyentes somos llamados a vivir de una forma única, diferente, de no vivir como el mundo vive, sino como hijos de la luz, hijos de Dios, hijos que tenemos pues a Dios como nuestro Padre. Entonces nos invita a eso. Ahora, dice el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos
hablamos a las mujeres que se habían reunido. Primeramente, quiero que vean aquí donde el autor está incluyéndose en la lectura. Mira, ahí dice que y sentados hablamos a las mujeres. Ahora, ¿quién escribió los hechos? Era Lucas. Lucas escribió. Ahora él está con el equipo. Antes de esto dijo que y fueron, pero de aquí él comienza a incluirse, a decir fuimos. Entonces vemos ahora que hay Pablo, Silas, Timoteo y Lucas en el equipo. Y seguro que habían otros que no son nombrados en las Escrituras que viajaban con el equipo. Ahora pronto van a agarrar dos de ellos, Pablo y Silas, porque eran los principales. Timoteo y Lucas estaban apoyándoles y no los agarraron, como vamos a ver aquí. Pero en esta historia vamos a ver a una mujer, a una demoníaca y también a un carcelero. Y estos tres son personajes importantes para la iglesia de Filipo. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que conocieron al Señor, que creyeron en el Evangelio y formaron la base de la iglesia de Filipo. Entonces, primeramente, la mujer, aquí una mujer muy importante, dice versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Ahora ella adoraba a Dios. Esto quiere decir que probablemente era una proselita, o sea, que se había convertido al judaísmo. Estaba adorando a Dios, estaba juntándose con los judíos para orar cerca del río. No tenían sinagoga dentro de Filipo porque probablemente no habían muchos judíos en esa ciudad. Entonces, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y entonces, no lo dice aquí, pero ella obviamente creó el mensaje de Pablo, porque enseguida en el 15 dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, pues, comenzaron a quedarse ahí con ella. Bueno, la historia sigue, hermanos, pero por la hora voy a contarles la historia. Había una chica que seguía a Pablo por varios días. Ella era una demoníaca, poseída por un demonio. Y ella, pues, para sus dueños, sus amos, les ganaba mucho dinero. Ellos ganaban mucho dinero sobre sus hechicerías. Pues ella estaba clamando, estos tienen la salvación, conocen al Señor. Pero Pablo no quería que un demonio estuviera predicando la verdad, tal como Jesús hizo en los evangelios. Él no dejaba a los demonios decir quién era, los callaba enseguida cuando decían, tú eres el Hijo de Dios. Él los callaba. ¿Por qué? Porque no necesitamos que el diablo predique por nosotros, hermanos. La Biblia habla por sí. Y es cuestión de simplemente escuchar la palabra de Dios y creer lo que está escrito aquí. Y basta con eso. Bueno, ella perdió sus demonios y entonces prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron a la corte, los enjuiciaron, los golpearon con varas, seguro que estaban sangrando,
los metió en el calabozo más profundo y les trancaron ahí con prendas y todo, con madera en los pies y todo. Bueno, resulta que a medianoche estaban cantando ahí. Y mientras que cantaban, el Señor hizo que llegara pues un fuerte terremoto que abrió todas las puertas y se les cayeron las cadenas. Y parecía que al carcelero, quien se despertó viendo a las puertas abiertas, él pensó que todos se habían escapado y se iba a matar sobre espada. Pero Pablo le gritó desde el calabozo diciendo, no se haga ningún daño, estamos todos aquí todavía. Y en el proceso, Pablo el carcelero vino y se arrodilló delante de él y en fin dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué dijo el apóstol? Tienes que prometer esto, tienes que hacer aquel, tienes que dar un poco de dinero, No, le dijo una sola cosa, cree en el Señor Jesucristo y salvo serás tú y tu casa. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.